espacio para permitirnos ser y estar de una manera más consciente, aprendiendo de nosotras mismas, escuchando a nuestra mente, espíritu y cuerpo, para nutrirlos con un propósito, creando hábitos que nos impulsen, ayuden a lograr un estilo de vida saludable, activo, sostenible, en balance, todo esto por ti y para ti. Hola, hola, saludos para todas ustedes, espero que se encuentren muy bien, saludos también para ti, si eres nueva por aquí, eres más que bienvenida. Wilmary por aquí contigo, agradecida que estés aquí y formes parte de esta comunidad. A todas esas mujeres hermosas, el día de hoy, 8 de marzo del 2021, si lo escuchas en otro momento no importa, día oficial, ¿verdad? Para el mundo, el Día de la Mujer. Felicidades en este mes de la mujer, pero tú y yo sabemos que no necesitamos de un solo día o un mes para celebrarnos, reconocernos y valorarnos. Cada día es una nueva oportunidad para eso y muchísimo más. Y en esta comunidad siempre eso es ¿verdad? Lo que buscamos aquí, valorarnos, atendernos, sernos más conscientes de nosotras mismas y encontrar siempre valor en cada uno de los episodios, en cada mensaje, ¿verdad? Que te hagan recordar lo valiosa que tú eres mujer. Así que claro que hoy tengo que venir y hablarte en directo a ti y a mí, pues siempre en medio de esto yo también aprendo, recuerdo y aplico también. Así que no dejes de escuchar este episodio, detente aquí, amiga, y descubre tu verdadera belleza. De eso es lo que queremos hablar en el día de hoy, ese recordatorio. No es un secreto que nosotros vivimos en un mundo donde la apariencia física, la belleza física la resaltan tanto y tanto, al punto que en muchas ocasiones esto debe ser sinónimo de poder ser alguien importante, de poder tener éxito en nuestra vida. O sea que nosotros necesitamos por esta supuesta belleza para alcanzar algunas otras metas o para ser quien queremos ser. Un mundo muy competitivo en esa área, de mucha comparación, de mucha falsedad, hay que decirlo, como también está la parte buena, porque no todo es malo. No todas las que poseen esa llamada belleza, y si me vieran, estoy haciendo el famoso entre comillas, porque lo tengo que decir así y lo voy a recalcar, porque es importante que tengamos claro que todas poseemos belleza. No estoy diciendo lo contrario, pero que tú y yo entendamos a qué tipo de belleza yo estoy hablando o me estoy refiriendo, a la que hoy en día nos resaltan tanto, a la que nos invitan diariamente a imitar en este mundo externo y en este famoso mundo de las redes sociales. Y que esta llamada belleza en muchas ocasiones nos hace olvidar de la verdadera belleza, la interna, la de nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Si tú me sigues aquí en esta travesía desde el inicio y si no, poco a poco te vas poniendo al día, saben que dentro del propósito aquí es compartirle también mis experiencias, involucrarlo en esto de los temas. Y hoy quiero compartirte un poquito brevemente, para que no sea muy largo, de mi testimonio sobre la parte en específica de la belleza externa y la física, que estamos hablando aquí también. Yo toda mi vida, o sea, de niña, de joven, hasta, ¿verdad? Que tuve mi primer embarazo, fui súper delgada. Bueno, mi primer embarazo cambió mi cuerpo, pero no fue a aumento de peso, sino que todo lo contrario. Yo me puse mucho más delgada de cuando yo empecé mi embarazo, y esa fue una frustración porque, o sea, a mí, como dicen por ahí, se me fue todo, literal. Y entonces yo, pues, después obviamente de pasar la lactancia y demás, pues eso fue cambiando, no fue tanto tiempo el que me pude ver así y que pude como que volver a como yo era inicialmente. Pero mi segundo embarazo, ahí donde fue como que cambió todo por completo, porque no solamente hablando del cuerpo físico, sino en lo interno, lo emocional, ahí cambió todo, pero me quiero enfocar en el físico. Ahí pues es donde yo llego, sí, entonces a subir de peso de una forma bastante, o sea, yo llegué a pesar como 160 y pico, casi 170 libras de mi embarazo, cuando yo mis pesos normal podía ser unas 110, 115 libras. Así que te podrás imaginar, yo no logré ver que mi cuerpo se recuperara fácilmente, que yo empezara a bajar ese peso que había ganado,
So que ahí es que sí, yo me empecé a frustrar un poco porque fue totalmente diferente con lo que había sido, ¿verdad? La experiencia del primero. Dentro de todo este proceso vienen muchísimos cambios físicos. El área abdominal se vio, es un área que se vio y aún se puede apreciar el resultado de todos los cambios físicos en esa área en específico. Los senos que, como dicen por ahí, se desaparecieron y se fueron. La piel flácida, bueno, ya ustedes podrán imaginar y ustedes como mujeres saben, ¿verdad? Todos los cambios que nosotros podemos sufrir, podemos experimentar. Y la realidad es que les tengo que decir que sí, me frustré muchísimo, me trabajó muchísimo mentalmente, emocionalmente. Llegó un momento en que, pues, como nada me servía, nada, no me veía igual. Estaba en ese proceso de básicamente madre de 2 niños, de 2 bebés, y todo eso pues no ayudaba, ¿verdad? A este proceso. Pero la realidad es que sí, les soy honesta, mental y emocionalmente me afectó muchísimo. Hasta que entonces ahí es donde yo comienzo a trabajar lo que es mi proceso de cambio, que yo me decido a cambiar, ¿verdad? Cómo yo me veía y comienzo en este proceso de hacer ejercicios desde mi casa y hacerlo constantemente. O sea, yo la realidad es que nunca hacía ejercicio, en algún momento fui al gym o algo así, pero no era algo parte de mi vida. Pero en ese momento yo lo quise hacer parte de mi vida. ¿Qué sucede? Que en el proceso yo me volví totalmente freak de los ejercicios. Pero, o sea, de que yo lo hacía todos los días, horarios extremos, rutinas extremas. Sí estaba contenta con muchos de los resultados que vi, sí me sentía bien, porque no solamente lo físico y lo externo, porque pues mi mente, mi ánimo y todo eso. Pero la realidad es que dentro de todo, en algún momento llegué a ese punto de sentirme vacía, de sentirme que algo me faltaba. Me enfoqué demasiado, que es lo que quiero llevarte en el día de hoy, me enfoqué demasiado en esa parte, me enfoqué demasiado en meterle duro o darle duro, podemos hablar aquí bien claro, a darle duro a los ejercicios, a darle duro al famoso chicho, a verme súper bien, a verme tonificada y todo. Pero empecé a abandonar otras áreas. No me estaba dando cuenta que no estaba trabajando mi mente o mi corazón, mi espíritu de la manera correcta, que todavía había ciertas áreas en mi vida en las que yo necesitaba trabajar y que había abandonado. Me encontraba feliz en esa área física o en esa meta física que yo estaba logrando y olvidé por completo esas otras áreas. Así que en algún momento dado todo eso vino a explotar también. Llega la famosa María, que todos sabemos que esto es como que el después de María. Y pues ahí dentro de todas las cosas que vivimos, de todas las situaciones que presentamos, emocionalmente y mentalmente, luego de esto, ahí es que como que explotan todas estas cosas que estaban en mi interior, que no habían sido trabajadas. Y en adición, un cambio radical que tuve nuevamente en mi cuerpo, porque no estaba entrenando de la misma forma. Emocionalmente pues todo estaba, ¿verdad?, afectado, aunque no lo quisiera aceptar, aunque no lo acepté y no lo estaba viendo en ese momento, sí estaba siendo afectado. Mi cuerpo sufrió un cambio total, radical nuevamente, perdí toda la masa muscular que había ganado, el cómo me veía. Yo empiezo como que vuelvo a este proceso de darme cuenta de que había unas cosas que tenía que trabajar y que no estaba conforme con ni cómo me veía por fuera, ni cómo me sentía por dentro. Así que ahí es donde yo luego de todo esto es que empiezo a buscar las herramientas necesarias, que decido por fin trabajar en lo que es mi mente, en lo que es mi estado emocional. Esa es otra parte del testimonio, pero lo que te quiero llevar aquí es que todo debe de ser un balance. Nosotros no nos podemos enfocar en una sola cosa, en que nosotros no podemos priorizar una sola cosa cuando estamos entonces abandonando otras, porque la realidad es que no vamos a encontrar esa paz que nosotros necesitamos, esa felicidad que nosotras necesitamos, porque no lo estamos trabajando balanceadamente. Luego viene el proceso de la pandemia y todo lo que ustedes saben, así que entre altas y bajas me he podido hacer más consciente de mí misma, de cómo me veo, de lo que realmente yo debo de preocuparme. Que hay días más que otros que me pueda sentir como que mal o incómoda de cómo me puedo ver. Si te digo que no, te mentiría.
O sea, te estaría mintiendo. La realidad es que todas nosotras vamos a tener nuestros momentos, y más nosotras como mujeres que tenemos nuestros días del mes, que tenemos nuestros días de que estas hormonas y de que nuestros sentimientos y todas las cosas están un poquito, ¿verdad?, a flor de piel, como dicen por ahí. Pero no es algo que yo puedo decir que permito que me consuma, que me paralice o que no me deje ser. Es algo que ya yo he podido identificar y que he podido trabajar. Oye, amiga, porque mira, yo no te miento. Yo decía, para mis 40, yo en ese momento que yo estaba en mi transformación, que iba súper bien, yo dije, mis 40 yo voy a llegar, olvídate, dura. Llegué dura. No lo llegué en el físico, no lo llego en la meta que tenía, no tengo los músculos que tenía, no tengo los molleros que quería, ni las piernas que quería, pero ¿sabes qué? He podido lograr mucho más. He podido valorar, llegar a un momento dado de nuestras vidas y dentro de mi proceso y dentro de las cosas que yo he podido vivir y he podido pasar, me hayan hecho despertar y valorar y entender otras cosas que yo necesitaba primero trabajar para poder sentir esta felicidad o esta belleza externa. Yo tenía que trabajar primero en la mía interna. Y agradezco hoy poder crecer, poder darme esa oportunidad, ese espacio, poder trabajar cada día mejor en mí, buscar esas herramientas que me iban a ayudar a poder ser lo que yo quiero ser y que en mi momento pueda volver, no de la misma forma, porque honestamente yo ahora no busco o alcanzo tener un cuerpo super fit o super fitness. Yo prefiero sentirme saludable, sentirme bien conmigo misma y que lo que yo estoy haciendo lo hago por mí, porque no está mal el quererse ver bien. El mundo se encarga a diario de mostrarnos, de hacernos creer que necesitamos de maquillaje, de mucho ejercicio extremo, de un estándar muy alto de la belleza. Nos hacen sentir menos, nos hacen querer y sumergirnos en ocasiones en eso externo que supuestamente es lo único que nos va a dar la felicidad, que nos hará creer a nosotras mismas y en nosotras mismas que somos bellas. Y nosotras somos hermosas tal y como somos. Lo que se trata es de nosotras aquí, es de poder tener un balance. No está mal maquillarte, no está mal cuidarte, no está mal el querer verte bien, y a esas que les encanta hacer los ejercicios, que se lo disfrutan, que lo apasionan, está muy bien. O sea, si les gusta, no está mal que te guste estar de moda, no está mal que te guste verte bien, vestirte bien, siempre estar set. Yo no estoy diciendo que nada de eso esté mal. Mi recordatorio para ti y para mí es que en medio de ese cuidado de la belleza externa no estemos descuidando nuestra belleza interna, nuestro interior, porque de qué vale externamente vernos como tanto anhelamos, como me pasó en un momento, empezar a ver los molleritos, empezar a ver los musculitos, empezar a ver las piernas formadas, para que el mundo diga, por lo que la gente vea, por lo que a lo mejor yo entienda que es lo correcto, o porque simplemente a ti te gusta y te llena, pero si por dentro, en tu mente y en tu corazón, aún hay cosas que trabajar. Y aquí tampoco pretendemos que todo esté set, ni que todo esté perfecto, ni que esté en un orden dividido. No, es un balance. Y me encanta esto que yo leí una vez, que decía que no te preocupes tanto por el cascarón. Lo que importa es lo que hay dentro. ¿Para qué brillar tanto ante los ojos de otros si por dentro estás a oscuras y tu luz no resplandece? Cuando esa luz interior brilla, se verá reflejado en todo, amiga. Se verá cuando nosotros brillamos en nuestro interior, cuando nosotros nos amamos, cuando nosotros nos damos ese valor interno. Créeme que lo externo va a relucir, va a brillar y te vas a sentir bien con todo lo que eres. Es más, porque eso mismo te va a impulsar a tú cuidarte y a ti trabajar y crear esas metas y ser constante. Por eso que tú quieres lograr, ¿verdad?, de tu físico, de lo externo. Y para que tú lo puedas reforzar, ¿quién mejor para recordarnos esto que Dios y lo que dice en su palabra? En Primera de Pedro 3, del 3 al 4, te la quiero leer en dos versiones porque es que tiene como que palabras diferentes para que lo puedas disfrutar como yo lo disfruto. Dice así: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios.
En la otra versión dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como los peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Y qué nos quiere decir y qué nos muestra este versículo? Aquí nos muestra que para Dios la belleza externa no es lo más importante. No dice que te descuides, no dice que no está bien el peinarte y el maquillarte. El recordatorio para ti y para mí es que todo debe de comenzar por nuestro corazón, por nuestra mente, por nuestros sentimientos, lo que creemos de nosotras mismas, y que esa belleza externa se desvanece. En cambio, la interna no. Este versículo nos confirma cuál es la verdadera belleza, donde dice: la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. ¿De qué nos sirve tanta belleza externa cuando tenemos actitudes, pensamientos negativos, cargas pesadas en nuestro corazón que no permite que seamos felices primeramente con nosotras mismas y así no poder, ¿verdad?, transmitirlo a otros? Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Ambos versículos para mí me resultan un recordatorio muy hermoso y muy poderoso. Y yo quiero dejarte en el día de hoy con estas 10 maneras de cómo tú poder nutrir y resaltar tu belleza interior. Número 1. Valórate a ti misma. Ámate por lo que eres más allá de lo que tienes. Número 2. Lleva tu mirada hacia ti. Saca ese espacio a solas contigo misma, eso que hemos hablado tanto aquí. Mímate. Haz cosas que sean de tu agrado. Número 3. Nutre tu mente, tu espíritu y tu cuerpo saludablemente. También lo hemos hablado muchas veces. Número 4. Sonríe más, amiga. Mírate y sonríete a ti misma. Número 5. Sé amable contigo misma. Sé fiel a ti. Número 6. Sé agradecida. Practicar diariamente la gratitud. Esto es un hábito tan poderoso. Número 7. Rodéate de personas con cualidades que admires, que te aporten, que te den valor, que sean de refuerzo para ti. Número 8. Reconoce la belleza interior de otra. Qué poderoso es poder ver a otra mujer y poder decirle también lo bonito que tiene, lo bonito que puedas resaltar de ella. Es muy poderoso también. Número 9. No intentes ser alguien más. Eres tú, eres única. Y número 10. Sirve a otros. El poder, tus dones, tus talentos, el poder servir a otros te recargará de mucha energía positiva para poder mantener tu interior vivo. Amiga, tenemos días buenos y los que no son, ¿verdad?, tanto. Tenemos nuestros momentos y eso está bien. Eso es parte de nuestra belleza. El poder honrarte, el poder escucharte, el poder sentir, el poder permitir tus sentimientos, el ser, el simplemente ser. Todos los días es una nueva oportunidad y lo que yo he aprendido es que se trata de vivir cada experiencia, de permitirnos estar más conscientes con nosotras mismas, de fluir, de persistir en nuestro proceso, en nuestro camino, de recurrir a todo aquello que cada día nos lleve más cerca de esa versión que deseamos de nosotras mismas, pero sin quitarnos ese valor que tenemos. Que vienen pensamientos que hoy te levantaste más concentrada en el famoso chichito porque no te sirve la ropa, que hoy tienes las ganas de maquillarte, hazlo. Que hoy no tienes las ganas, que yo soy de las que me encanta mucho estar en mi outfit de ejercicio, pero a veces de verdad quisiera como que peinarme, maquillarme, mirarme al espejo, verme más bonita. Pues mira, está bien, eso es lo que debemos hacer. Poder sobrevivir, poder entender, poder vivir todas estas etapas, el cada día de la mejor manera posible, de un balance saludable para cada una de nosotras. Así que felicidades a ti, mujer, por cada día permitirte ser mujer. De eso se trata, permitirte ser. Si este mensaje fue de valor para ti, compártelo con otras. Si aún no lo haces,
Suscríbete, únete a esta comunidad. Recuerda, deja tu valoración de 5 estrellas junto con tu comentario en iTunes o Apple Podcast. Es la mejor forma de aportar ahí tu granito para que esta comunidad llegue a más personas. Podamos ser cada día más y más, ¿verdad? Llenándonos de mucha información de valor. También te invito a unirte a mis redes sociales, que me consigues como Estilo de Vida Wilmary. En las notas de este episodio, como siempre, vas a encontrar todos los links para que puedas acceder. Así que les envío un mega abrazo apretadito. Gracias por ser y estar siempre. Muchas bendiciones para todos.